Hoy miércoles 28 de abril de 2021, la Iglesia Nueva Jerusalén les saluda cordialmente a través de esta transmisión y deseamos que nuestro Dios nos bendiga por medio de su palabra y recibamos el consejo de Dios que tanto necesitamos. Por eso, amados hermanos en el Señor, les invito para que preparemos nuestro corazón para elevar el culto al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el Salmo 111, versículo 1. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la congregación de los rectos. Aleluya, alabado sea el Señor. Les invito a que oremos para ofrecer este culto a nuestro Señor. Nuestro bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesucristo, nos acercamos al trono de tu gracia para implorar el oportuno socorro. Que tú, Señor, tengas misericordia de nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija en cada uno de los elementos de este culto que elevamos a tu nombre. Te rogamos que tu Santo Espíritu obre en nosotros de tal manera que nuestro culto sea en espíritu y en verdad. Que cada uno de los participantes sea guiado por tu Espíritu, así también como el expositor de tu santa palabra. Al abrir sus labios, Señor, escuchemos tu voz. Ten misericordia de nosotros. Te rogamos, Señor, que seamos aceptos en Jesucristo por medio de este culto que te ofrecemos en su nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Recientemente acabo de leer en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos esa historia donde un joven llegó corriendo y se puso de rodillas delante de Jesús y le preguntó: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo que sabía los mandamientos. También el joven en su saludo le dijo: Maestro bueno. Y Jesús le dijo: no hay ninguno bueno, solo Dios. Seríamos nosotros necios si dijéramos que no tenemos pecado. Por eso en esta sección del culto, los elementos que la incluyen son el himno número 89, tal como soy de pecador. Después nuestro hermano anciano de iglesia, Neftalí May de la Cruz, dirige el Salmo 32 y la oración de confesión de pecados. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas a tu vil Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en mi desgracia y malteras, conflicto grande siento en mi Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy tu compasión, vencido a toda forma
pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en estas horas de la tarde, por este amor inmenso para con nosotros, porque nos das el tiempo, Señor, de venir ante ti y postrarnos, Señor, para pedir el perdón de nuestros pecados. Reconocemos que te ofendemos de muchas maneras, que te ofendemos, Señor, al andar en el camino, estar en nuestro hogar con nuestros hermanos y nuestras familias. Pero tú eres un Dios misericordioso, que perdonas la maldad cada día. Por eso venimos ante ti, Señor, en esta tarde y clamar por tu misericordia y tu bondad, para que cada día perdonen nuestras ofensas y pecados y tratemos de buscar, Señor, a través de tu Santo Espíritu, esa dirección, Señor, para poder caminar en santidad. Ayúdanos, Señor, cada día y líbranos de las tentaciones y los caminos, Señor, que el enemigo cada día pone delante de nosotros, pero tú vas como poderoso gigante, Señor, y nos guardas cada día. Pedimos, Señor, por esta tarde que nos libres, nos ayudes a buscar la estatura del varón perfecto, Señor, a gozarnos cada día en tu santidad y poder olvidar lo que este mundo ofrece, Padre Celestial. Gracias por este momento y permite que cada día nuestra vida sea consagrada a ti y poder ofender menos, Señor, al prójimo, poder dar la ayuda al necesitado, poder, Señor, socorrer a aquellos que también tienen hambre y sed de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabamos al que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre en favor nuestro. Cantamos el himno 166, oh rostro ensangrentado. Después de unir nuestras voces para cantar este hermoso himno, el anciano de iglesia Orbelín de la Cruz Arias nos dirige en la oración de intercesión. Cantamos el himno Oh rostro ensangrentado, número 166, y posteriormente nuestro hermano anciano de iglesia Orbelín de la Cruz Arias hace la oración de intercesión. Oh rostro ensangrentado, imagen del dolor, que sufres resignado la burla y el furor. Soportas la tortura, la saña, la maldad.
cual velo transparente de tu sufrir señal, cerróse aquella boca, la lengua enmudeció, la fría muerte toca al que la vida dio. Señor, tú has soportado lo que yo merecí, la culpa has cargado, cargarla yo debí, mas mírame, confío en tu cruz y pasión. Otórgame, Dios mío, la gracia del perdón. Hermanos, les invito a hacer la oración de intercesión en esta hora de la noche. Padre eterno, te damos gracias en esta hora, porque tú eres un Dios grande, un Dios de poder y de gloria. En esta hora, bendito Dios, nos acercamos a ti en el nombre santo y poderoso de Jesucristo, para interceder, bendito Dios, por aquellos, bendito Padre, que necesitan de ti. En esta hora, Padre, oramos por la hermana Belén García y familia, para que tú seas, bendito Dios, quien obres con poder en tu cuerpo, Señor, y en toda la familia, que ellos puedan buscarte, honrarte, darte la honra y la gloria, bendito Dios. Pero también te suplicamos, Padre, por nuestra hermana Marlene y familia, bendito Dios, para que tú seas con ellos, dándoles siempre, Padre eterno, ese consuelo que ellos necesitan, esa fortaleza, bendito Dios, para que tú seas, Padre Santo, siempre el número uno, Padre, en sus corazones. Bendice esa familia, Señor, y fortalécela, bendito Dios. Así también te pedimos, te suplicamos, Padre, por nuestra hermana Elia Aquino y por su esposo, nuestro hermano Javier Lara. Tú conoces nuestro Dios, a tu siervo y a tu hija, bendito Dios. Sabes qué cosa es lo que siente en su cuerpo, Padre Santo. Por eso en esta hora, bendito Dios, la ponemos en tus manos para que tú sigas obrando en el cuerpo de nuestra hermana Elia y así también en tu siervo, bendito Dios. Padre Santo, en tus manos los depositamos, bendito Dios, sabiendo que tú vas a obrar con poder para la honra y gloria tuya. Pero también te suplicamos por nuestro hermano Santiago Acopa. Tú sabes, bendito Dios, lo que tiene tu siervo, que es cáncer de próstata, bendito Dios. Te suplicamos, Padre, que tú sigas obrando con poder, Señor, en su cuerpo, que tú seas con los médicos, bendito Dios, que tú seas, Padre Celestial, quien esté intercediendo siempre, Padre Santo, para poder, Señor, guiar a los médicos a hacer lo que tienen que hacer, una cosa de excelencia, bendito Dios. Padre Santo, en tus manos lo depositamos, bendito Dios. También te pedimos, te suplicamos por nuestro hermano, anciano de iglesia, Carlos Vargas Ruiz. Tú conoces a tu siervo, Señor. Tú conoces, Señor, lo que tiene su cuerpo. Bendícelo, fortalécelo, Señor. Sé con él a cada momento, bendito Dios. Bendice a su esposa, a sus hijos, Padre Celestial. En tus manos los pongo, Señor. Así también pongo a la familia Alba Colorado, por los hermanos Rubén Darío y Juana Eligia de los Santos Méndez. Padre Santo, pon en tus manos toda esta familia, Señor, para que tú sigas obrando con poder en su vida, Señor, en su cuerpo. Ayúdale, Señor, quita todo nerviosismo, Señor, de ellos. Quita todo lo que estorbe, Señor, la comunión contigo. Y permite, Padre, que puedan buscarte, puedan alabarte y glorificarte, bendito Dios. Pero también te suplico, te imploro, Padre, por tu siervo, nuestro hermano Michel, bendito Dios. Tú sabes, Señor, lo que padece tu siervo. Ha sido, Señor, contagiado, Señor, de este virus. Pero, Padre, tú tienes poder para sanarlo. Tú tienes poder para controlar, Señor, su oxigenación. Por eso en esta hora, Padre, lo ponemos en tus manos, bendito Dios,
para que tú seas bendito, Padre, su médico por excelencia, sea quien controle, Señor, su oxigenación, controle todo su cuerpo, bendito Dios. Padre eterno, así también te suplicamos, bendito Dios, por Rosa Guadalupe, Padre Sarricolea. Tú sabes, bendito Dios, que sacó, Señor, Padre Celestial, osteoporosis. Padre Santo, bendice, Señor, su cuerpo. Fortalece, Señor, sus huesos. Ayúdale, Señor, para que ella pueda tener sus huesos fuertes, Señor, en ti. En tus manos, Padre, la deposito. Así también, Señor, pon en tus manos, Señor, a Jacqueline Luna. Tú sabes, bendito Dios, que esta muchacha sacó, Señor, cirrosis. Pero, Padre Celestial, tú conoces, Señor, a esta persona. Conoces, bendito Dios, su sentar como su levantar, bendito Dios. Padre eterno, la pongo en tus manos para que tú seas, bendito Dios, quien pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad, bendito Dios, en su cuerpo y le dé la sanidad que ella necesita, Padre Santo. Así también, Padre Santo, pongo en tus manos, Señor, la recuperación de la hija de nuestro hermano Tilo, Señor. Tú conoces, Señor, a nuestra hermana, bendito Dios. Sabes, bendito Dios, que salió bien de su operación y está en recuperación, Padre. Ayúdala, bendito Dios, para que ella se sienta fortalecida en ti, sana en ti, bendito Dios. Padre, tú tienes poder para hacerlo, Padre. Bendice a la familia de nuestro hermano Tilo, a su esposa, a sus hijos. Y permite, Padre, que ellos puedan siempre, Señor, tener la seguridad de que tú estás con ellos, bendito Dios. Bendice a todos mis hermanos, bendito Dios. Padre, posa tu mano de poder, de sanidad a aquellos que están enfermos y sánalo tú, bendito Dios. Padre Santo, te lo suplicamos, te lo pedimos, bendito Dios. En el nombre santo y poderoso de Jesucristo, mi Señor y Salvador. A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Seguimos alabando a Jesús, nuestro Salvador. Ahora vamos a hacerlo cantando el himno 92, Bondadoso Salvador. Y después de cantar este hermoso himno, nuestra hermana Mariana Angulo Jiménez nos dirige en la lectura bíblica. Buscamos el himno 92, Bondadoso Salvador, y después buscamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, los versículos 69 al 75. Himno 92, Bondadoso Salvador, y Mateo 26, 69 al 75. La lectura bíblica se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75. Mateo 26, del 69 al 75. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo:
tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Es el momento de presentar delante de nuestro Dios las ofrendas que hemos preparado para adorar también de esa forma su nombre. También es el momento para que los hermanos diáconos pidan la bendición del Señor para su pueblo y así también la consagración de las ofrendas. También, después de la oración, vamos a cantar el himno 98. Mi mano ten, Señor. Himno 98. Mi mano ten, Señor. Continuando con nuestro orden de culto, tenemos la oración por las ofrendas. La palabra de Dios nos dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Les invito a orar. Amado Dios, en esta hora de la tarde, venimos ante tu presencia, Señor, con regocijo en nuestro corazón, bendito Dios, porque tú nos permites poder ofrendar, Señor, ante ti, bendito Dios. Tu pueblo en esta tarde, Padre, presenta sus ofrendas, producto, Padre, del trabajo que tú le permites tener cada día. Te rogamos, Señor, que tú las recibas, que recibas los diezmos, las primicias, que recibas las ofrendas ordinarias, Señor, y que tú te agrades con cada una de ellas. Te agradecemos, Padre Santo, porque nos permites cubrir nuestras necesidades. Nos permites, Señor, a través de tus bendiciones, Señor, recibir cada día parte de lo que tú nos das. Te agradecemos en esta tarde, Señor, el poder ofrendar ante tu presencia. Te rogamos que tú las recibas, Señor, como ofrenda de olor grato y fragante ante tu presencia. Te damos gracias, Padre bendito, y también te pedimos, Padre, por aquellos que no lo pueden hacer en esta hora, porque sabemos, Señor, que mucha gente, muchos hermanos se encuentran sin trabajo, Padre, pero sabemos, Señor, que tus bendiciones serán con cada uno de ellos. Te rogamos, pues, Señor, que tú les proveas de un trabajo para que ellos puedan tener ese privilegio de poder ofrendar a ti, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú bendigas las ofrendas, que las multipliques, que las uses para el extendimiento de tu obra aquí en la tierra, Señor. Que bendigas las manos que la han de contar y que la han de distribuir, Señor. Que sea con temor y temblor cada día, Padre. Todo esto, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mi mano ten, Señor, pues soy muy débil, sin ti no puedo riesgos afrontar. Tenla, Señor, mi vida el gozo llene, al verme libre así de todo azar. Mi mano ten, permite que me anime, mi regocijo, mi esperanza en ti. Tenla, Señor, y compasivo impide que caiga en mal cual otra vez caí.
Mi mano ten, la vida es tenebrosa, si no la alumbra tu radiante faz. Por fe si alcanzo a percibir tu gloria, cuán grande gozo, cuán profunda paz. En los estudios de el miércoles acostumbramos a estudiar la doctrina de la Confesión de Fe de Westminster y vamos en el capítulo 17, el que trata de la perseverancia de los santos. Hoy nos toca estudiar la parte 3 y el mensaje con respecto a la perseverancia de los santos, parte 3, hoy está en labios del anciano de Iglesia, Ignacio Javier Gallegos Córdoba. Escuchemos con atención la palabra de nuestro Dios. Buenas tardes, amados hermanos. En el nombre de Jesucristo les envío un cordial saludo ahí, a donde usted se encuentre, en sus hogares, en compañía de todos sus seres que lo rodean. Vamos a continuar con este estudio que estamos llevando miércoles con miércoles. Vamos a continuar con el cierre de este capítulo 17 de la perseverancia de los santos. El miércoles pasado puedo recordarles que estuvimos viendo de la perseverancia de los santos. Ustedes, si no mal recuerdo, estuvieron viendo la primera y la segunda parte. La primera parte es donde veíamos la seguridad o la certeza que el creyente debe de tener de su salvación. La certeza o la seguridad que el creyente debe tener de su salvación. Y en la parte número 2, de la base de la seguridad de la salvación, en la cual somos perseverantes los santos de Dios. De la base de la seguridad de la salvación, en la cual somos perseverantes los santos de Dios. Y esto, el día de hoy vamos a estar viendo la tercera parte de ese mismo capítulo de la perseverancia de los santos. Si bien podemos recordar un poco del estudio del día miércoles que se tuvo, en la conclusión yo recuerdo que el pastor nos decía que la persona que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida, dicho creyente o dicha persona debería de encontrarse totalmente segura de su salvación. ¿Es así? Esa persona que había aceptado a Jesucristo como su Salvador debería de estar totalmente segura de su salvación, ya que esa salvación no depende de ninguna persona humana falible, sino que solamente es basada en la elección y la redención de Dios en sus tres personas. ¿Sí? Es por eso que en estos momentos les invito a que sigamos estudiando de la perseverancia de los santos, en el sentido de que cada una de las personas o los santos son guardados por Dios mismo. ¿Para qué? Para perseverar. Por lo consiguiente, hablando en el área de la fe y de la espiritualidad hacia la eternidad, el presbítero nos recordaba, o más bien nos recalcaba, que el hombre se encuentra totalmente incapacitado y además es corrupto en todo el esplendor de su ser, ya que no hay nada bueno en él. ¿Sí? Hablando de la ¿qué? De la fe y de la espiritualidad hacia la eternidad. ¿Sí? Recordemos también que no son por nuestros méritos,
sino son por los méritos de Jesucristo que nosotros perseveramos para salvación. Y quiero también leerles en este momento, así como tal nos dice la confesión de fe, tal y como lo dice, quiero leerles este párrafo del cual es la tercera parte que hoy vamos a concluir, que hoy vamos a terminar. No obstante esto, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezca él en ellos, hablando del pecado, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos, tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y traerán sobre sí juicios temporales. Así nos dice esta parte número 3 de este capítulo 17 de la perseverancia de los santos. ¿Sí? Dicho de otra manera, para entrar al desarrollo de este estudio, a pesar de esto, de que Dios es perseverante para salvarnos, es posible por las diversas o por las diferentes tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para preservación, los creyentes tienen estas consecuencias. Primero, caigan en pecados graves. ¿Sí? Caigan en pecados graves. Como en los que cayó el apóstol Pedro, si nosotros recordáramos. Aquí las citas bíblicas que nos ponen de ejemplo este capítulo, vamos a ocupar, no todos, pero sí vamos a poner varios ejemplos para que podamos nosotros entender y comprender correctamente cómo debemos de hacerlo. Y aquí en esta primera consecuencia, el hombre caiga en pecados graves. Y nos pone de ejemplo lo del apóstol Pedro, ¿sí? Cuando negó 3 veces a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Si lo recuerdan, ¿verdad? Quiero leerles esa cita bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 26, del 70 en adelante. Cuando Pedro se encontraba sentado afuera en el patio de la casa del sumo sacerdote, le dijo una criada: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Primera negación. No sé lo que dices. Segunda, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Tercera negación. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. ¿Se han preguntado ustedes, amados hermanos, alguna vez cuántas veces hemos caído en pecados graves? ¿Cuántas veces hemos caído en pecados graves? ¿Cuántas veces hemos negado a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces? O yo creo que ya hemos perdido hasta la cuenta, ¿verdad? Porque caer en pecado grave, hermano y hermana, no solamente
es que se nos pregunte si nosotros somos cristianos y nosotros podamos responder que no, por alguna conveniencia de alguna circunstancia, sino hacer lo contrario a lo que la Biblia nos dice. Y el hacer lo contrario a la enseñanza de la Biblia, nosotros erramos, nosotros pecamos. Y estamos pecando con el pleno conocimiento de ella. Y esto, amados hermanos, y esto es caer en pecado grave. Hay veces nosotros decimos que en nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué hacemos muchas veces? A veces criticamos al anciano, al diácono, al pastor. Y tenemos conocimiento de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ustedes no critican al hermano. Ustedes más bien critican a quién, a lo que hay en nosotros, el Espíritu Santo. Y tengamos nosotros cuidado con ello. ¿Sí? Número 2. Por algún tiempo permanezca el pecado en ellos. Por algún tiempo permanezca el pecado en ellos. Aquí nos da una cita bíblica en el Salmo 51:14. Decía el salmista David aquí: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. El salmista lo tenía muy presente, amados hermanos. Él sabía que el pecado, ¿sí? Él sabía que había cometido pecado. Y reconoce que el pecado era contra el Señor, su Dios. Lo cual él tenía que confesar dicho pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este pecado se había apoderado de él. Y al estar apoderado este pecado en él, seguía permaneciendo en ese error. ¿Sí? Él continuaba en ese error. Y arrepentido, él le pedía al único Dios vivo y verdadero la purificación en oración. ¿Sí? Por eso él decía: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Muchos de nuestros errores que nosotros cometemos día a día, muchos de nuestros pecados permanecen en nosotros, siguen permaneciendo en nosotros. Sabemos que hemos pecado contra nuestro Señor y no lo hemos aceptado. No lo confesamos, ni mucho menos nos arrepentimos. Analicemos nuestras vidas, confesemos y con arrepentimiento pidamos esa purificación en oración a nuestro Dios. Mientras el pecado siga permaneciendo en el hombre, traerán el desagrado de nuestro Dios. Y es la tercera consecuencia que aquí nos describe esta tercera parte de este capítulo. ¿Sí? Dice, por lo cual atraerán el desagrado de Dios. Si continúa ese pecado en nosotros, si permanece en nosotros ese pecado, más si nosotros no nos arrepentimos, más si nosotros no lo confesamos, sigue permaneciendo en nosotros ese pecado. Y por lo tanto, acarrearán ese desagrado de nuestro Dios. Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, verso 5 nos dice de la siguiente manera: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podemos acaso ser salvos? ¿Podemos acaso ser salvos? Aquí el profeta Isaías nos relata el desagrado de Dios por su pueblo, el pueblo de Israel. El Señor había escondido el rostro de Israel, su pueblo, el cual los había dejado que se destruyeran en sus propias maldades. ¿Sí? En sus propias maldades. Cuando existe
un pecado, existe también un desagrado por parte de nuestro Dios. Y cuando tal existe desagrado de nuestro Dios, por lo consiguiente, de igual manera existe una consecuencia. Y no en todos los actos existe un agrado de Dios de nuestros actos. Porque nosotros somos humanos y cometemos errores. Y por lo tanto, esos errores no son del agrado de nuestro Dios. Por lo que esas acciones de nuestros actos traerán a nuestras vidas muchas consecuencias. Y estas consecuencias pueden ser duras y severas. ¿Sí? Pueden ser duras y severas. También podemos recordar la historia del rey David. ¿Sí? ¿Sí recuerdan la historia del rey David con Betsabé, mujer de uno de los hombres que formaban parte del ejército, Urías? Y esto lo describe en 2 de Samuel, capítulo 11. Y en su último versículo, el versículo 27, miren lo que el Señor decía: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Lo que había, ustedes recuerdan la historia, cómo fue esa historia de David y de Betsabé. Lo que tuvo que hacer David para quedarse con Betsabé, con aquella mujer. ¿Sí? Dice la Biblia: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Tal acción o tal acto no eran aprobados por Dios. Y por lo tanto, hoy en día muchas de nuestras acciones, muchos de nuestros actos no son los agradables delante de nuestro Dios. No son aprobados delante de los ojos de nuestro Dios. No pensemos solamente en la historia del rey David, sino también tengamos en cuenta la nuestra. Lo que estamos llevando a cabo día a día. ¿Estaremos llevando tales acciones con agrado ante los ojos de nuestro Dios? ¿Sí? ¿Estaremos llevando nuestras acciones de una manera que sean agradables delante de nuestro Dios? ¿Nos estamos comportando en el trabajo de una manera que sea lo agradable delante de nuestro Dios? ¿Nos estamos comportando en las escuelas de la manera que le agrada a Dios que sus hijos se comporten? ¿Nos estamos comportando en el hogar como aquel padre, como aquella esposa, como aquel hijo, como aquel hermano, de una manera agradable a nuestro Dios? ¿Nos estamos comportando como vecinos de la mejor manera, como quiere el Señor ser agradado? ¿Nos estamos comportando de esa manera? Examinémonos pues, hermano. ¿Sí? Examinémonos día con día de todos nuestros actos. Mientras el pecado siga predominando en el hombre, dice el número 4 de estas consecuencias: contristarán al Espíritu Santo. Contristarán al Espíritu Santo. Y podemos leer allá en Efesios capítulo 4, verso 30. Dice de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Toda esta maldad que hay en nosotros los humanos, toda aquella maldad que hay en el hombre, toda aquella maldad que hay en la humanidad, contrista al Espíritu Santo.
aflige al Espíritu Santo, ¿sí? Entristece al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu a la verdad quiere alabar y glorificar a Dios. El Espíritu a la verdad quiere estar en comunión con Dios. El Espíritu a la verdad quiere cantar salmos, cantarle cánticos de loor a nuestro Dios. Pero la carne no. La carne se opone. La carne quisiera inclinarse al pecado. La carne se opone. Y todos esos actos, todas aquellas consecuencias, todas aquellas maldades contristan al Espíritu Santo. Número 5. Se verán excluidos de alguna medida de su gracia y consuelo. Se verán excluidos de alguna medida de su gracia y consuelo. Y aquí nos da una cita bíblica en el Salmo 51. Dice que el Salmo 51 de sus versos 8, 10 y 12 dice de la siguiente manera: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y el verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? Y el verso 12 nos dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El rey David estaba reconociendo que la gracia y el consuelo se estaban quedando fuera de su ser. O más bien, estaban fuera de su ser. Estaba pidiendo que su corazón fuera renovado, fuera recuperado y transformado. Por lo que solamente Dios lo podía hacer. Porque Dios es la única fuente. Dios es el único que puede llevar a cabo eso en el hombre. Por lo tanto, no queramos dejar afuera alguna medida de la gracia y el consuelo de Dios. Como nos dice aquí: se verán excluidos de alguna medida de su gracia y consuelo. Pensémoslo bien. Tendrán sus corazones endurecidos. Tendrán sus corazones endurecidos. Y aquí la cita bíblica la podemos ver en Marcos capítulo 6, verso 52. Y también en ese mismo libro, en el capítulo 16, verso 14. Yo lo voy a leer porque ya lo tengo yo seleccionado para que podamos hacer más fácil este tema. Porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. ¿Sí? No habían creído, dice la palabra. No habían creído. Un corazón endurecido, amados hermanos. Nosotros a veces lo comparamos con un corazón de piedra, porque es duro. Pero un corazón endurecido, o ese corazón de piedra, no es un corazón contrito y humillado, como a veces lo describimos cuando oramos. Cuando le pedimos a nuestro Dios que nos dé un corazón contrito y humillado, o que venimos ante Él con un corazón contrito y humillado. ¿Sí? Un corazón endurecido no es un corazón contrito y humillado. Perdón. El hombre con un corazón endurecido
sabe que está en un error comprobado y no lo acepta. El hombre que tiene un corazón endurecido, ese hombre es despreciado por Dios. Y es que nosotros en ocasiones, aunque sepamos que estamos mal, nosotros nos aferramos a que estamos bien y que estamos bien y ahí de ahí no nos mueve. No queremos aceptar nuestros errores. Y un corazón endurecido no acepta sus errores. Un corazón endurecido es despreciado por Dios. Isaías 63:17 nos dice en su palabra: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Hablando del pueblo de Dios, hablando del pueblo de Israel, es porque eran los hijos de Dios. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Y ese pueblo era el pueblo, eran los hijos de Dios. Él era su padre, ¿sí? Él es su padre porque los creó como una nación, ¿sí? Los creó como una nación, su pueblo. Pero miren cómo dice el versículo 17 de Isaías 63. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? La palabra nos. El profeta Isaías se está identificando o se encierra, ¿sí?, con el mismo pueblo, con ese pueblo de Dios. Ve cómo dice: nos has hecho errar de tu camino y endureciste nuestro corazón a tu temor. Endureciste. El Señor confirma que su pueblo está en pecado. Por lo tal, endureció sus corazones. Nos dice esta característica o esta consecuencia número 6. Tendrán sus corazones endurecidos. Analicemos cómo nos encontramos hoy. Todas aquellas personas con corazones endurecidos. Personas que no las hacemos cambiar porque no somos nosotros. Es la palabra, eso es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Número 7. Y sus conciencias heridas. Y sus conciencias heridas. Y aquí nos dan una cita como referencia: Salmo 32, versos 3 y 4. Salmo 32, versos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sí? En estos versos podemos ver la descripción que el rey David estaba haciendo. Ahí estaba narrando de la agonía que sentía antes que confesara sus pecados. Cómo él se sentía, ¿sí? Él se sentía en agonía antes de que él pudiera confesar sus pecados. Sentía su conciencia herida e intranquila. Mientras él callaba sus transgresiones, no estaba reconociendo que él tenía la culpa. Y eso nos pasa, que mientras nosotros no confesamos nuestras iniquidades, es porque no reconocemos nuestra culpa. Y esto pasa de manera igual cuando pensamos que no es necesario que confesemos nuestras maldades. ¿Sí? Con el tiempo el pecado y las consecuencias se eliminarán, se borrarán. Y no es así. Entre más tiempo tardaba el rey David en confesarse al Dios vivo y verdadero, más sufría.
David se dio cuenta que no solo era su conciencia o lo que él sentía en su carne propia lo que le afligía, sino que era el pago que estaba recibiendo por parte de Dios. ¿Sí? Entre más tiempo nosotros pasemos, entre más tiempo tardemos en confesar nuestras iniquidades, más tiempo vamos a terminar sufriendo. ¿Sí? Todo trae consecuencias, amados hermanos. Todo trae consecuencias. Sin importar a quiénes y a cuántas personas se dañen de nuestro error, de nuestro pecado, de nuestro delito. La ofensa de cualquier pecado es contra Dios. Y eso, como nos dice en el número 8, la consecuencia número 8. Lastimarán y escandalizarán a otros. Lastimarán y escandalizarán a otros. Y aquí nos da una cita bíblica en 2 de Samuel, en los versos 12 y 14. Natán amonesta al rey David. Lo amonesta, lo encara. Y David le responde a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le responde: también Jehová ha remitido tu pecado, lo ha perdonado. Pero miren cómo dice el verso 12 y 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mas por cuanto con este asunto, con esta acción, con este acto, hiciste a otros blasfemar, y esos otros eran los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aunque Dios había perdonado el pecado del rey David, aunque ya lo había perdonado, ¿sí? El hijo que nació de esa relación adúltera, tenía que morir. Y murió. David era el que merecía el castigo de la muerte. Por el adulterio y por el asesinato que había llevado. Y antes, el que asesinaba y el que encontraba en adulterio era digno de muerte. Por eso David era digno, merecía morir. Por eso aquí nos dice: lastimarán y escandalizarán a otros. Esas acciones del rey dieron la oportunidad de hablar a los enemigos de Jehová, a otras personas que estaban en contra de Jehová. Dios no lo iba a permitir de que sus enemigos se mofaran diciendo cosas de él, de su santidad, de su justicia. Imagínense cómo podían decir aquellos enemigos: miren cómo a unos les permite hacer el pecado y a otros no. Otros son dignos de muerte y estos no. ¿Cómo es posible? Aunque Dios perdonaba el pecado, aunque Dios perdonó el pecado de David, no eliminó la consecuencia. Aunque Dios perdona el pecado, no necesariamente elimina la consecuencia, el resultado. Y como anteriormente lo habíamos visto, pueden ser consecuencias duras y severas. Y lo que David estaba pasando en ese momento, lo que David iba a pasar en ese momento, lo que David iba a pasar, y si nosotros seguimos leyendo la historia de David, lo que pasó fue terrible. Y fueron las consecuencias de todo aquello que había hecho. ¿Sí? Y por último, amados hermanos, la consecuencia 9: y atraerán sobre sí
juicios temporales. Y atraerán sobre sí juicios temporales. Y aquí queremos ver, quiero leerles lo que nos dice en la cita bíblica del Salmo, capítulo 89, versos 31 y 32. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Todo lo que podemos pasar como sufrimiento de consecuencias de pecados en este tiempo o en esta vida o en este mundo, hablando de una justicia o de juicio, puede ser temporalmente, así como lo dice, y atraerán sobre sí juicios temporales. Todo esto es temporal, porque a veces es el resultado de lo que nosotros estamos haciendo, el resultado de nuestra rebelión en ese momento, ¿sí? Esto, mis amados hermanos y hermanas, es llamada disciplina. Eso es disciplina de parte de nuestro Dios. Y Primera de Corintios capítulo 11 verso 32 nos dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Si nosotros nos examinásemos día con día a nosotros mismos, nos escaneamos nosotros mismos, ¿sí? Aquí nos dice, no necesariamente deberíamos ser juzgados. Y al no ser juzgados, no necesitamos corrección. Pero cuando los creyentes no están dispuestos, cuando el creyente no quiere llevar a cabo esa examinación o ese escaneo conforme a la palabra, va a tener consecuencia. Sí, amado hermano, va a tener consecuencia. Dios nos tendrá que castigar. ¿Sí? Dios nos castiga. Y para concluir, amados hermanos, podemos recordar esa parte número 3 o esa tercera parte, que todos los creyentes, en el caminar diario por las diferentes tentaciones de Satanás y de este mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su preservación. Número 1, caigan en pecados graves. Número 2, por algún tiempo permanezca él en ellos, hablando del pecado. Número 3, por lo cual atraerán el desagrado de Dios. 4, contristarán a su Espíritu Santo. 5, se verán excluidos de alguna medida de sus gracias y consuelos. 6, tendrán sus corazones endurecidos. 7, y sus conciencias heridas. 8, lastimarán y escandalizarán a otros. Y por último, atraerán sobre sí juicios temporales. Analicemos pues nuestra vida. Pidámosle al Señor que sigamos adelante, como Él quiere que nosotros caminemos día a día, tomados de su mano. Que el Señor nos bendiga en esta hora de la noche. Amén.
Oramos. Padre Santo, gracias, porque en esta hora, Señor, nos has regalado tu palabra. Una palabra, Señor, que nos habla, Señor, de ese poder suficiente para haber levantado a aquel que fue a la misma muerte, a tu Hijo Jesucristo, y a quien, Señor, resucitaste con poder y gloria. Eres tú, Señor, el que tienes el poder para llevarnos, para que nuestra esperanza y esa herencia, Señor, que tenemos en ti, pueda ser, Señor, cada día una realidad. Ayúdanos, Señor, para que vivamos en una actitud de gratitud y podamos, Señor, cada día reflejar esa fe que tú has regalado a nuestras vidas y el mundo pueda conocer, Señor, que tú estás con nosotros, porque, Padre, nosotros nos amamos unos a otros y de tal manera sea, Señor, que nuestro amor no sea fingido, sino un amor real y verdadero. Y que en medio, Señor, de las circunstancias que nos tocan vivir, ese amor por tu obra, Señor, permanezca. Y cuando llegue el tiempo, Señor, que así has determinado, que podamos reunirnos, que podamos congregarnos, Padre, conforme a tu voluntad, ese amor, Señor, sigue estando firme y pueda crecer más y más por obra y gracia de tu infinita misericordia. Padre, te rogamos bendiciones para cada uno de los miembros de tu amada Iglesia Universal, en la Iglesia Nueva Jerusalén, sus campos, sus congregaciones, misiones y cada una de sus organizaciones. Que tu gracia, Señor, alimente ese amor para anhelar en su corazón. Despierta, Señor, esa fe constante y permite, Padre, que haya ese anhelo ardiente, Padre, de amarnos, pero sobre todo, Padre, de amarte a ti al mostrar, Señor, nuestro amor hacia nuestros hermanos. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia abundante redentora de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre, la comunión, guía y consuelo de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, en la vida de vuestros familiares ausentes, en todos aquellos que padecen tribulación. Amén.